Cami Palacín, bienvenida nuevamente a La Logia Renovada. Están? Renovada, me cambié el color de pelo. Eso fue como lo Un upgrade. que renové en el verano. Claro. Sobre todo. Los extrañaba, la verdad, quería volver. Che, ¿qué opinan de que tenga los apuntes en papel? Me siento medio discriminada por eso en general. No, Greta no lo banca. Digo, claro, no creo que la gente esté de acuerdo en términos ecológicos. Me cuesta mucho soltar el papel. No es el tema de la columna, pero me cuesta mucho. Ok. ¿Sabés que la nube igual gasta agua? O algo así era. La nube de... No la nube. La nube de información. Claro. Bueno, entonces me siento menos... Todo contamina de alguna Todo forma. contamina. Boca. Y me lo dijo con Isla, ¿eh? Sí. No es que me lo dijo el fashion, que no sabe nada. Así Ojo que con el tranca. fashion. Bueno, me siento Siempre bien serás entonces. una mierda, hagas lo que hagas. Esa es como la Sí, conclusión. estoy de acuerdo, así que ya. Así que Sí. mejor relajar. Bueno, ¿qué onda Y ustedes? además sos Mucho inocente hasta que tiempo. se pruebe lo contrario, amiga. Bien. Eso me lo enseñaste vos. Bien. Se sabe. Me gusta cuando a veces hablo con Sofi y me dice, eso ya lo sé, porque lo contaste. Y eso me hace sentir tan bien, la verdad. Bueno, igual Tengo como los un- oyentes se renuevan, yo siento que podemos hacer como una mini intro de qué onda. Básicamente es una columna de derecho, no se asusten, no se vayan, como no es que es reaburrido porque es de derecho. Ok. A mí me encanta, pero sé que, bueno, Nerd. yo soy nerd del derecho. Es importante porque, ¿no? Como la divulgación del derecho. Estamos atravesados por normas todo el tiempo. Sí. Digo, desde subirnos a un bondi, pagamos el boleto, hay una ley que está atravesando eso, nos compramos unos chicles en el kiosco, estamos haciendo un contrato, nos casamos, ya hablamos que tiene que ver con el derecho, y nos Sí, claro. morimos y también aparece el derecho. Sí. Entonces digo, todo el tiempo estamos atravesados por normas, es importante conocerlas, y además como sociedad todo el tiempo exigimos leyes, Ay, re. exigimos sentencias, pero no sabemos ni quiénes son las personas que las hacen, ni a veces tampoco sabemos cómo se podrían materializar esas leyes en derechos que queremos adquirir, ¿no? De por sí que las leyes existan no significa nada, eso ya creo que es una postura personal que tengo, pero creo que es bastante compartida. Digo, una ley para que se efectivice debería tener un acompañamiento político y social. Sí. Ejemplo, si no la ESI, que es un tema muy hablado acá, Sí. es una ley que está buenísima, pero que como no hay un compromiso, político nuevamente, no, Sí. no se cumple. ¿Es más Entonces, argentino o latinoamericano o en todo el mundo también pasa esto? De hay una ley pero nadie le da bola. Y las leyes tienden a funcionar para que la gente modifique sus conductas. O sea, en realidad como hay muchas teorías, ¿no? De para qué existen las normas, pero una podría ser justamente que cuando vos sancionás una ley, lo que buscas es que la gente modifique sus comportamientos. A veces es al revés, a veces las leyes plasman o cristalizan luchas o derechos que la gente ya está viviendo, como lo fue el matrimonio igualitario, que era gente que ya estaba de novia con gente de su mismo sexo, simplemente se cristalizó esa ley para que la gente pueda vivirlo en la legalidad. ¿Sería lo que buscan con el aborto hoy en día? Por Exactamente. ejemplo, claro. Ok. Pero hay leyes que lo que buscan es modificar conductas. Dicho esto, el derecho además es creado por muy poca gente y se entiende muy poco, porque también está creado para que la gente no lo entienda mucho. Entonces, como es re importante estos espacios para Completamente. ocuparlos, mucha gente que escucha, hablar en un idioma que no sea súper complicado y bla. @Cami Palacín, ahí pueden ir a sugerirle, criticarle, decirle, contarle, preguntarle lo que necesiten sobre derecho a la abogada o la casi abogada, como le decimos nosotros, de La Logia. Bien. Hace poco, ¿te puedo contar una historia? Sí, contame. Hace poco estaba en una comida con un amigo que es abogado y le consultamos si él me defendería si la persona que me está atacando está siendo defendida por burlando. Obvio que yo estoy. ¿Esa es la pregunta? No, esa no porque Le preguntó vos no otra sos- persona, vos es no sos conmigo. abogada vos. Sí, pensé que, bueno. Tenés que ser, ¿entendés ¿Te lo que puedes te digo? bañar, Santi, y Quiera. tratarla bien? No, pero con todo el amor del mundo, pero yo siento que Disculpame que tu burlando... amigo Vos tampoco abogado sos ya. psicólogo, ¿sabes? Pero burlando te da vuelta en 2 minutos, imagino. A ver, No. burlando es el mejor si tu caso es mediático, se sabe. Porque el chabón, no sé, tiene ese tema que con las cámaras que tuvo en Porque el habla baile. bien. Habla muy Y bien. tiene una pinta, uff. Igual Te hay da que miedo. estudiar. Te da Así nos miedo. fuimos a hablar, así obviamente terminamos hablando de los rugbyers en su momento. Sí. Y la pregunta era si él defendería, si los a rugbyers. él le toca defender a los rugbyers, ¿qué haces? Porque... Es que igual él no te dijo, toca, vos lo elegís. Bueno, si estás ahí, ¿no? Te Sí. dicen, che, ¿puedes defender a los rugbyers? Bueno, que sí. Él dijo como, yo lo único que diría a los medios es que estoy ahí por la justa pena. Que es la forma de que todos tienen derecho a ser defendidos. Sí. Y que mismo el culpable, aunque sepamos todos que es culpable, merece y Sí. tiene derecho a que A una buena defensa. a una buena defensa y una justa pena. Que si tiene que estar 60 años, no esté 65, esté 60. Yo estoy de acuerdo ¿Se con eso. entiende? Sí, o sea, todos tenemos derecho a ser defendidos y me parece que es importante, de hecho, que todas las personas que están en un proceso penal puedan ser defendidos. No es todo Sí. culpable o inocente. No, es a toda veces persona. es culpable, pero qué tan culpable, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Cuánta pena por esta culpabilidad? Sí.
Y hablando de esto, del caso de los rugbyers, porque vieron que pasó el verano, Sí. fue un tema que estuvo completamente en boga en todos los medios, me surgió una pregunta para hacerles, que siento que va a ser un buen disparador, que es, ¿qué pena ustedes le darían a los rugbyers? Antes quiero aclarar un segundo una cosa que me debo a mi público. Le vamos a decir rugbyers a un grupo de asesinos que jugaban al rugby y los medios terminaron llamando de esa manera. Por eso nosotros nos vamos a suscribir. Si quieren empezamos a decirle los asesinos rugbyers. Claro, la idea era que Así sea la gente se amarillista. tranquiliza. Sí. Así la gente se tranquiliza un poco con este tema. Entonces así, ¿cómo es la pregunta, Cami? ¿Qué pena le darían a los asesinos rugbyers? Por lo que hicieron. Bien, Cami. Eh, A mí, si yo te... Tipo, con lo poco que sé y lo que consumí por TN y Crónica, yo con dos perpetuas, me parece que está 70 años. O perpetua y media. perpetuo y Perpetua y media. Echame la doble, perpetuo y Perpetua y media. media. Sería 35 años más 17 más o menos. Ok. Toda la vida. Y vos no. Me da miedo, no me parece que está bueno que estén en la calle esas personas. Yo a los rugbyers les daría 42 años a cada uno de prisión. Claro. Ok, Perpetua y un poco más. Sí, bueno. Perpetua y 10 años perpetua y más. un cuarto. Dicho esto, luego ¿Quién habrá de ganado? ¿Quién estuvo más cerca? luego de este momento absolutamente amarillista en Generación Perdida, yo estuve en el verano consumiendo muchas noticias, Sí. ¿vieron? Estuve mirando mucho la tele, leyendo mucho. ¿Quién no? Y es muy loco como sociedad y también como comunicadores nos ponemos siempre en una postura de ser jueces, ¿no? Ok. Que no me parece mal. A ver, no me parece mal en términos de que para mí se tiene que debatir, sobre todo las causas que sean trascendentes por algún motivo, ¿no? Porque la justicia y el Poder Judicial ya está en un lugar de oscuridad, por lo cual meterse en esas causas y llevarlas arriba de la mesa y debatirlas no me parece en absoluto mal. Ok. Más que nada porque, nada, los jueces son personas comunes y corrientes. Tampoco vamos a hablar de los jueces como si fueran iluminados de Dios, si es que creemos en Dios. Ya pasó el momento hace 1000 años que los jueces, no sé si sabían, vivían aislados de la sociedad. ¿En serio? Momento, sí, o sea, los jueces se debían a resolver sentencias y a velar por la sociedad en general. Entonces ellos estaban aislados y así como que impartían mucha más imparcialidad. Mira vos. Y por eso también se les pagaba mucho, etcétera. Hoy en día ya no es así, digo, los jueces tienen celular, leen las noticias, tienen redes sociales, familias, van al supermercado, etcétera. Entonces digo, me parece que la importancia está en cómo argumentamos o en cómo comunicamos, ¿no? Cierta información. en relación a esto. Totalmente. Porque todo el tiempo consumimos causas penales, tipo, en los medios está mucho. Y yo creo que la importancia está en responsabilizarnos en términos de contenido, como asesorarnos, no decir cualquier burrada. En este caso sería asesorarnos con un abogado. Ok. Y también, obviamente, me parece importante hacer un análisis más político de lo que estamos comunicando. Digo, ¿por qué estamos hablando del caso de los rugbyers y estuvimos 2 meses hablando de eso, del caso de la muerte del asesinato de Fernando Báez Sosa? ¿Y por qué no hablamos de todos los femicidios que hubo, que fueron un montón? ¿Por qué no hablamos de todas las muertes en manos del Estado, que fueron también un montón? Digo, como hacer un análisis un poco más complejo. ¿Qué es lo más importante para poder hablar? Estar en conocimiento, digo, para hablar argumentando. Sí. Entonces, la idea de hoy es hablar de las penas. ¿Ustedes qué piensan cuando dicen pena? ¿Qué es una pena? O sea, Yo me pongo, lo relaciono directamente con algo que aprendí de Santi, que él me enseñó que el paciente, es una boludez, perdón, Sí. pero es como lo del pantalón que va de la panza al talón, bueno, que el paciente en un consultorio médico se llama paciente porque espera. eso me parece increíble. Entonces Bueno, la pena capaz es como, oh, yo sabes que intenté 20 buscar años. como A la ver. etimología, o sea, de Ah, dónde viene. No, estaba yo por lo intenté buscarla. buscar, Sí. no lo encontré específicamente. Yo creo que la palabra, no, o sea, no sé si viene primero la palabra pena como sanción del Estado judicial. Sí. Quiero pensar que no. Si alguien lo sabe y lo quiere buscar o lo quiere contar, 11 40 bienvenidísimo. 41 9660. Me parece que la palabra pena como castigo viene justamente de eso, de Claro. la tristeza, de la angustia. Pena creo que su sinónimo sería castigo. En fin, en Argentina existen varios tipos de penas. La más conocida es la pena de la prisión, o sea, estar en la cárcel. También existe otra pena que igual ya quedó en desuso, que era la reclusión, que era básicamente estar en la cárcel, pero hacer trabajo forzado. Ya no se hace. Ok. Después está la pena de la multa, que es pagar plata, pero esa Sí. plata se le paga al Estado, no es que se le paga a la víctima. Ok. Es plata que va al Estado. Y después está la inhabilitación, que sería básicamente que no te dejen hacer algo. Por ejemplo, sos funcionario judicial, no puedes estar más en el Estado. Esas serían las penas que existen en la Argentina. Ok. Otro tema es la pena de muerte, que siempre en general cuando uno piensa en pena, un poco que lo primero que asocia es pena de muerte. A mí me pasaba eso cuando Sí. estudiaba Derecho. Pensaba pena, esa pena de muerte. La pena de muerte en Argentina está abolida desde el año 2008. En la asamblea del año 13, o sea, hace mucho tiempo se había abolido, después volvieron a sacarla, estuvo como que fue y vino. Es un tema para que podamos hablar 7 horas.
Lo que es importante saber es que la pena de muerte en la Argentina no puede volver a restablecerse. ¿Por qué? Porque hay una convención, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que adherimos como un instrumento con jerarquía constitucional, o sea, tiene la misma jerarquía que la Constitución, que dice que todos los países que abolieron la pena de muerte no pueden volver a restablecerla. Por lo cual todo ese debate que hay cada tanto, vieron que a veces resurge ese debate, medio inspirado por Susana Jiménez, no le quiero faltar el respeto, pero Sí, de repente el que pasa. mata tiene que morir. Claro, y de repente es como... En la cárcel, no dijo, a las 2 estaríamos semanas. pudiendo. O sea que en Argentina le dimos pena de muerte a la pena de muerte. Sí, ponele. Institucional, sí. Qué iluminación, ¿eh? Para mí lo más interesante en relación a las penas Sí. es que cuando hay procesos judiciales no se habla de por qué se está dando esa pena. Digo, se habla en términos numéricos, por qué le vas a dar 30 años y no 32. Se habla en términos de por qué le estás imputando determinado delito y no otro. Pero no se habla de la pena en cuanto ir a la cárcel. Nothing que ver con nothing, everything que ver con everything. En El robo del siglo, en un punto tocan este tema. Ay, no la vi. Y cuando el chabón, primero en un momento el chabón dice, tenemos armas de juguete porque nos va a servir mucho, si nos agarran, que las Sí. armas hayan sido de juguete. Sí. Y de hecho, según lo entendí, va 1 año y 7 meses en cana nada más. El que piensa toda la idea, porque nadie sufrió armas de juguete, bueno, por un montón de motivos diferentes, logra como robar un banco con la menor pena posible. Sí, es un atenuante. Por cómo Sí, lo sí. hace y cómo lo lleva a cabo y demás. Es verdad igual, o cuando uno quiere venganza con la persona, Harvey Weinstein. Sí. ¿no? Bueno, le dan 35 y uno dice, 37, metele 2 más, ya fue, metele 38. Como que es más, el que no sabe lo hace más por venganza o que por saber cuántos años son por cada cosa. Claro. O cómo se suma eso. Por eso para mí es interesante, a ver, este debate de para qué existen las penas o qué función tienen en la sociedad es un debate que existe en el derecho desde hace muchos años, que es completamente o sea, no está saldado, es un debate que es constante, es filosofía del derecho básicamente, pero para mí cada tanto es importante traerlo de nuevo, porque piensen que los jueces todos los días dictan sentencias y no todos los días se sientan a pensar, bueno, estoy llevando a la gente a la cárcel, ¿qué onda la cárcel en la sociedad? ¿Qué función cumple? ¿Qué sentido tiene? Bla. Las teorías de las penas que existen son varias. Una vendría a ser, hay una que tiene que poner foco en la sociedad y otra que pone el foco en la persona presa. La que pone el foco en la sociedad dice que, por un lado, puede cumplir la función de atemorizar a la sociedad. La verdad que sí. Bueno, vas a ir a la cárcel si matás, Ok. entonces, no voy a matar. En O sea, general, no solamente tengo que cumplir una norma, sino que también, si no la cumplo, hay una consecuencia al respecto. Exacto. En general, estos delitos, esta teoría de la pena juega más cuando los delitos, entre comillas, no son delitos, sino que son cosas más pequeñas. Por ejemplo, si estaciono el auto acá, me lo va a llevar la grúa. Ok. En general, ahí sí, o sea, como los estudios demuestran que funciona un poco más esta teoría. Sino para cosas más graves, como por ejemplo matar a alguien, los estudios demuestran que no tiene ninguna... O sea, no es mataríamos relevante. de ser legal. Tampoco que nos salimos a matar todos con todos de ser legal. No sé. Pero No es te lo cierto puedo que capaz, asegurar. claro, la amenaza de vas a ir preso no te surge al momento de matar a alguien. Claro. Tiene Claro. sentido, estás a punto de matar a alguien, no estás pensando voy a ir preso. Estás más pensando en un montón de otras cosas. ¿Cómo saberlo, no? Pero ¿Cómo imagino saberlo? que sí. Claro, No sé. no se sabe, pero bueno. no sé, yo me imagino que de la hipótesis. ira o por lo que el motivo que te esté llevando a matar, estás más pensando en lo que te está pasando a vos y en que le vas a quitar la vida al otro. Que le vas a vas a ejercer una pena por sobre el futuro del otro también, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. Sos vos el juez del momento. Sí, hay gente sí. medio enferma que ni siquiera sabe que va a matar. Bueno, eso es cierto. Es una también. locura eso, pero que no sabe que matando mata, ¿viste? Sí. Es algo medio contradictorio, pero que pasa esta cosa medio psicópata de la empatía cero, ¿no? Como que enfrente no tenés una vida. Pero estuve una vez con un chico, 6 años preso, iba y contando, por vender faso. Sí. ¿Tenés Me miedo? ¿Cómo? No, pensé que lo decías como, ¿Como que tengo miedo? No, pero está bueno La igual verdad que sí. el tema No, que traes a la mesa. No, pero digo, si alguien por vender faso... Hoy no se habló nada de eso. Obviamente esta persona era de una villa. Sí. No tiene nada que ver, no debería tener nada que ver, pero tiene mucho que ver. obvio. Si vos estás 10 años preso por vender faso y otra persona, como pasó hace poco con esta chica que descuartiza a la novia, la mete en la parrilla, llama a los amigos y hace un asado. ¿Cuántos? Digo, porque si por vender faso 10 años por hacer eso, 100. O sea, eso es medio raro sí, de pero calcular. porque el derecho es político también. El Poder Judicial sirve y tiene una función que es también esta de decidir quiénes van a la cárcel y quiénes no, porque también hay otra cosa que es
Hay otra función que es la de resocializar, que es otra de las teorías de la que vamos a hablar, que tiene que ver con, ahí sí pone el foco en la persona que va a la cárcel, y tiene que ver con o eliminar a esa persona, porque quiero que vaya a la cárcel porque no quiero que esté suelta, básicamente, porque no la quiero cerca, o con reeducar, resocializar, se llaman las teorías re. Ninguna de esas teorías están comprobadas. ¿Qué pasa? Existe una cosa que es la selectividad penal, que se basa en estereotipos y que funciona mucho, que tiene que ver con que la represión directa y la más fácil es la de te agarro porque estás choreando, te agarro porque estás vendiendo faso en una plaza. Esa es la forma más fácil de reprimir. Digo, todos los delitos más sofisticados, que son los de la corrupción, que son los delitos, no sé, cibernéticos, delitos que requieren como de otra complejidad, en general no son las personas que terminan en la cárcel. Por millones de motivos, por motivos políticos, por motivos de que cuando tenés plata posiblemente te pasen menos cosas, y justamente también por esto de que los delitos más fáciles de reprimir son los delitos de estoy en la calle y te choreo un celular. Y ahí, en base a la selectividad penal, se forma todo el sistema jurídico igual. Como, sí, en base a estereotipos, porque los estereotipos también se fomentan con uno creérselo, como, bueno, sí, toda la vida me estuvieron juzgando de esta forma, entonces tal vez yo sí soy la persona que chorea. Digo, como hay un entramado muy complejo ahí de analizar, tipo, socialmente, con psicólogos, de todo. Pero sí, digo, es imposible hablar de un sistema penal sin hablar de esto. Cuando uno no sabe, también, como es el caso mío y de Sofía y mucha gente, hay cosas que uno... Voy a dar un ejemplo. Amiga de mi vieja, abogada familiar. Sí. Un chabón en el Delta ató a su hija al muelle porque se estaba peleando con la mujer. Sí. Cortó el muelle y dejó que la hija se vaya atada a una madera a una hija de 5 años por el agua. Uno que no entiende nada del derecho, de la ley, lo primero que piensa es ese pibe tiene que ir preso para toda la vida. Porque no sé por qué, porque sí. Porque ¿cómo vas a atar a tu hija de 5 años a una madera y largarla por el río porque te peleaste con tu mujer? Y sí, porque Está la pena todo muy tiene algo de mal la venganza también. De hecho, claro. Eso, me gusta. tiene algo de la venganza. En su momento, hace muchos años, de hecho, la persona que era la víctima era muchas veces quien se vengaba, o sea, quien ejercía la pena. Cuando las penas eran sobre el cuerpo, por ejemplo, a veces era, no sé, cortar algo. Y a veces era la misma víctima. La víctima era parte del proceso. Hoy en día, era algo que quería traer un poco después, pero ya que estamos lo digo, en los procesos penales, la víctima no es parte del proceso. Lo que existe es el fiscal, que también en el verano estuvo muy en boga por el caso Nisman, que mucha gente me habló para preguntarme, no entiendo qué hace el fiscal, no termino de entender qué... Bueno, en los procesos penales, el Estado, podríamos decir que usurpa el lugar de la víctima, que en realidad lo que busca es como ser un poco objetivo y decir, bueno, se presentó esta denuncia o se presentó este hecho ilícito. Yo voy a tener que investigar para ver si a la persona la sobreseo, o sea, si la libero o si la proceso, si va a juicio. Entonces el trabajo del fiscal es representar al Estado. El fiscal es un funcionario estatal. La víctima no es parte en ese proceso, salvo que se presente como querella, que es básicamente estar en conjunto con el fiscal, pero el juez es el que escucha al fiscal y recibe la prueba del fiscal, siempre. Entonces, es muy loco porque antes no existía esto, lo que pasaba era la venganza. Entonces había una espiral de violencia que se iba generando y cuando el Estado se modernizó, lo que dijo fue, che, paren, no queremos ojo por ojo, entonces vamos a poner una persona para controlar socialmente, para seguridad. Esa es como la función que existe hoy en día. Por lo cual, si por ejemplo vos te roban en la calle, haces la denuncia, el Estado actúa diligentemente, investiga, bla, 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 aunque vos vayas 20 veces al juez a rogarle que te devuelva tu billetera, que encontraron tirada y que metan en cana a esa persona que vos sabes qué es, el juez no te va a dar bola. Pero, digo, es importante ir igual. No, es importante igual, digo, sí, yo creo que hay que ir a para que quede sentado. Claro, por lo pero el menos juez que tiene un te roban. motivo para no darte bola. Claro, digo, vos no sos parte del proceso, porque el Estado se apropia de esa función, el Estado se siente ofendido. Eso pasa en los procesos penales. Me gusta. ¿Por qué? Es una ofensa al Estado que vos cometas un ilícito. Entonces la investigación Claro, la lleva el al ladrón, Estado. más allá de que te robó a vos, rompió una regla que tenía que Social, cumplir el pacto frente a la social, Constitución. el famoso pacto social. El tipo no está yendo preso por robarte la billetera, sino por romper el pacto social. Y siempre es interesante escuchar a nuestra casi abogada Cami Palacín, @Cami Palacín, así la pueden encontrar en redes sociales. Esto continúa en un ratito nada más y ustedes pueden sumarse en el 11 40 41 9660. Bueno, continuamos entonces. @Cami Palacín, así la pueden encontrar en redes sociales. Me gusta el debate que se está dando en la loya y les repito, 11 40 41 9660, nuestro WhatsApp para sumarse. Bueno. Nadie habla. Yo te estaba esperando como que sigas un poquito más. Estaba en otra. Todo bien. Estaba en otra. ¿En qué estamos? En proceso penal. Chicos, yo vengo como una profesional de la Es que radio son y muy la TV a profesionales. traer el tema a la mesa otra vez. No Me podemos gustaba que ahí. estábamos hablando de La pena. la pena, de que no es un ojo por ojo, diente por diente. Y me gusta mucho, me parece que está
hablo, chicos. Me parece que está muy metido con el tema que se... Me molestó mucho todo lo que pasó en noticieros, pero sobre todo lo que pasó en la calle, en los ascensores, charlando con alguien con quien tenés que hacer tiempo, al respecto de este grupo de asesinos que matan a Fernando Báez, que luego se los termina conociendo y llamando los rugbyers, básicamente. ¿Por qué me molesta en un punto? ¿Por qué me incomoda? Porque veo mucha gente pidiendo justicia, pero no desde un lugar copado, interesante o que aporte, sino más desde del lugar de venganza. ¿Qué es lo que vos estabas hablando hace un rato? Sí. Que el Estado en un punto no quiere que estemos todos buscando venganza, porque si estamos buscando venganza, se vuelve returbia la cosa también, ¿no? Sí, Hay un tema, creo, con la impunidad que hay en Argentina. Ok, para algunas personas. Sí. Re. Sí, o sea, en realidad todo el tiempo estamos pidiendo, o en el ascensor, en el asado, pidiendo venganza. Sea, estos chetos, como tienen plata, o sea, pueden ser los asesinos que jugaban al rugby y mataron a Fernando, o puede ser otros, ¿no? Me acuerdo de un caso de un tipo que pisa a un jugador de fútbol con el auto, venía en pedo, era hijo de una familia de jueces, no le pasó básicamente nada, había una familia que perdió el papá porque venía borracho en el auto, habían pruebas, todo. Entonces, puede ser porque tenés plata y como que la ley no te pega a vos. Sí. O también hay mucho un estigma con el villero que roba, todos roban, ¿por qué no van todos presos? Sí. Me roban el teléfono, va en cana un día y sale de vuelta y me roba otra vez. Como que todo el tiempo creo que pensamos que la ley está como mal implementada, ¿no? Sí. Como que siempre hay una cosa tonga, nos dice como... un tongo, sí. Sí, algo como entongado. Bueno, es que es verdad que medio si raro, los medio asesinos turbio. no hubieran sido rugbyers, no sé qué ejemplo poner, pero si era un grupo de repositores de supermercados, Bien. por ahí el debate Era hubiera otra sido la diferente. noticia, La noticia hubiera era sido otra, diferente. totalmente, sí. El accionar de la justicia, de todas formas, ¿hubiera sido el mismo si no se hubiera mediatizado tanto el caso? No, yo creo que no. Bueno, justamente hay algo que está pasando, creo, con este caso, que es que los medios están en todos lados, digo. La fiscal se da vuelta y tiene una cámara en el hombro, literalmente. Entonces, ¿qué empezó a pasar con este caso? Los medios empezaron a ir a las cárceles. Se empezó a hablar de la cárcel. Esto no pasaba. Entonces, como están estas personas en la cárcel, ¿qué hace? La gente va, le saca fotos, ahí empieza a ver noticias de cómo viven los presos en la cárcel, el hacinamiento que existe. Sí, chicos, esto pasa desde hace un montón. Claro. El tema es que antes no iban a la cárcel. Entonces también hay una cuestión de que el Estado intenta mostrarse, porque también hay como un ida y vuelta, los medios buscando la noticia de el hacinamiento que existe en las cárceles, que sí, pasa. Y también, por parte del Estado, intentando lavar un poco las culpas, entonces los ponen en lugares medio lindos. Y también hay la gente diciendo, no, porque son chetos, entonces por eso están en ese lugar. Hoy en día, Sí. ¿en qué instancia están los asesinos de Fernando? Están, bueno, eso es interesante. En el horno. Sí, primero porque sí, hay mucha prueba. Hay una cuestión que es también que es muy complicado hablar cuando uno no está viendo el expediente. Por eso también es muy interesante el periodismo de investigación, ¿no? Como algo de ir y ver qué onda, las pruebas que existen, como involucrarse un poco más en la causa judicial, que es importante. Alias el 2% del periodismo argentino. Literalmente, sí. Entonces, lo que es interesante de esto es que cuando una persona comete un delito, lo que sucede es que automáticamente en la Argentina se lo meten presos. Sí. O sea, van a prisión. Como fue el caso de los rugbyers, que es un caso como fácil para demostrar porque fue hace poco y toda la gente lo tiene fresco. Pero pasa todo el tiempo. ¿Qué sucede? La prisión preventiva es cuando una persona está en la cárcel sin tener una condena firme. O sea, si es durante el proceso. Todavía no está condenado. Eso es inconstitucional. O sea, la prisión preventiva es excepcional. Es una excepción. No puede ser mira. regla. No pasa. Digo, Nunca pasa, casi siempre la gente va en prisión Sí. preventiva. De hecho, siempre hay miles de casos de tal Todos. persona la declaran inocente, pero pasó, no sé, 2 años en prisión preventiva. Exacto. Entonces, supuestamente es una excepción. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice en el artículo 18 que nadie puede ser penado sin juicio previo. Ok. Cuando uno acaba de supuestamente cometer un ilícito y lo detienen y lo dejan preso, eso no es constitucional. ¿Qué pasa? No es que la prisión preventiva no existe y que todos los jueces cometen inconstitucionalidades y que todas las fiscalías, sino que lo que sucede es que tienen que dar ciertos requisitos para que la persona pueda estar en la cárcel sin estar Con una condenado. condena firme. Condena firme encima es. Pero bueno, nada, esto ya ni hablar, porque condena firme es que llegue a la máxima posibilidad de apelación. Lo que sucede es lo siguiente, para que una persona pueda ir a prisión preventiva tienen que darse ciertos requisitos. Por ejemplo, que existan pruebas suficientes de que la persona cometió el delito. Digo, tiene que haber un nivel de valoración interesante como para decir, bueno, sí, vos seguramente fuiste, ¿no? Una persona random. ¿Pero qué se considera prueba? Ponele, en el caso de los asesinos de Fernando, ¿es el hecho de que hay unos chats entre ellos? Sí, una los prueba? videos son tremenda prueba. Los videos son tremenda Las manos, prueba. Sí. Las manos ahí, con sangre. En ese sentido yo creo, digo, opinando como esta persona que está acá, creo que hay pruebas, en ese sentido sí. Ok. Otra cosa que tiene que pasar es que tiene que haber peligro de fuga.
Peligro de fuga es básicamente que vos también tenés que tener una prueba, una mínima prueba de que te vas a querer fugar. Porque digo, la gente ya al toque dice, no, bueno, porque si estás imputado por un delito te vas a querer fugar. No es tan así. Digo, ya hay formas de demostrar que una persona no se va a querer fugar. Por ejemplo, demostrar algo que se llama arraigo en el derecho, que es que vos tenés una casa y una familia. Ya eso es una prueba para entender que vos no te vas a fugar posiblemente. Entonces, nada, el peligro de fuga no es algo tan como, bueno, sí, si vos te querés fugar, te fugás porque ya estás imputado. No, de nuevo, son Bueno, pero acepciones. depende igual. Si yo mato a mi mujer, ¿te pensás que no dejaría a mis hijos con tal de fugarme? Bueno, pero por eso existe, la Encima prisión que dejaste preventiva tiene huérfano, sos sentido. tremendo garca. O Pero sea. mató a mi vieja y se fue. O sea, No digo que nunca la prisión preventiva tenga sentido, digo que Claro. solamente se usa, no es excepción en la Argentina, y eso es lo peligroso. Claro. Eso es lo peligroso. También es importante por qué la prisión preventiva, porque los juicios en la Argentina, los juicios penales, necesitan de la presencia del acusado. Vos no existe lo que se llama juicio en ausencia. Entonces es muy importante que la persona no se fugue, porque si te fugás, chau. Mal. ¿Entienden? Sí, tremendo. Eso es muy fuerte. Y después otra cosa que se tiene que tener es que la persona no quiera entorpecer la causa. Eso también es difícil de probar porque vos tenés que ser una persona, no sé, digo, el Estado tiene todo el monopolio de la fuerza y de los aparatos judiciales y de, ¿cómo se dice?, de la inteligencia. Es difícil que alguien logre entorpecer una causa judicial. Si nunca me presento al juicio porque estoy enferma, alego que tengo No, pero ahí coronavirus, tenés ¿eso está todo bien? rebeldía, te declaran en rebeldía. Ah, ¿en rebeldía? Sí, si no va así. Ah, es mira. lo que el fiscal Stornelli está en rebeldía hace un Ah, montón, ok. porque no va a declarar. Y esto que hicieron Thompson y estos pibes de no quiero hablar con la fiscal porque me mintió y no puedo hablar porque no me dieron de Vos comer. tenés derecho a no autoincriminarte, entonces vos Pero podés no pedir hablar que cambie con la quién. fiscal no es como... No, eso lo hizo el abogado, sí. No es que o sea, igual ¿Qué se lo abogado? rechazaron. El abogado que defiende a los Obvio. rugbyers pidió que recusen a la fiscal por X motivos, porque decía que se había juntado con la otra parte, o sea, burlando. En este caso la fiscal sería esta persona que agarra el caso de Fernando, Claro. que no es la mamá de Fernando o el papá de Fernando como uno se esperaría haciéndole juicio al grupo de asesinos que juegan al exacto. rugby. Esa es la diferencia con un juicio civil, por ejemplo. Si yo le choco el auto a Santi y él me demanda a mí por daños y perjuicios, la típica frase, Amo. el juicio es entre Santi y yo, nosotros, dos personas. Claro. En cambio, cualquier proceso judicial en el que haya un delito Sí. en el medio, Es entre el Estado y el es acusado. entre el Estado y el acusado. Entonces, en el caso de la muerte de Fernando Báez, estamos hablando de el Estado que acusa a este grupo de amigos que jugaban al rugby de haber Exacto. asesinado a Y Fernando. el Estado representado por la fiscal en este caso. La familia se puede presentar como querella, que actúa en conjunto con la fiscal, pero la fiscal lo que se ocupa es de investigar, de recabar toda la investigación y de decidir si pide la acusación de los rugbyers en este caso, o si pide el sobreseimiento. Y ahí el juez decide qué hacer. Está Tipo, bueno ¿lo igual. elevo a juicio o no? ¿Los proceso o no los proceso? Porque pienso, ¿no? Horrible estar en la situación de que maten a tu hijo, ¿no? Lo peor que te puede pasar, o no sé. Ser vos la que tiene que ir, ponerle, a juntar las pruebas, a pedir esos videos, a encontrar los chats del celular, a ir a preguntarle persona por persona. ¿Vos estabas cuando mataron a mi hijo? ¿Qué pasó? Es horrible. O sea, Sí. lamentablemente la figura del fiscal que me estás contando es increíble, pero lamentablemente en nuestro país, no sé, pienso en el caso de Marita Verón y en un montón de casos donde los padres de la víctima tienen que ir lugar por lugar yendo a buscar la información de qué pasó con sus hijos. Exacto. Pero más allá de eso, la idea de esta figura es muy interesante. Sí, es muy interesante, la verdad, porque aparte el Ministerio Público Fiscal es un organismo que justamente es independiente, entonces como... ¿Qué se estudia para ser fiscal? Pero, perdón, tengo una Derecho. pregunta. Si Sofía ahora agarra y me rompe el teléfono y yo le pido que me lo pague, no es vengativo. Es que Si algo... Sofi te rompe el teléfono, Sí. Yo no hice nada ilegal. No hablo con un juez ni nada, digo, Sofi y yo. para mí estás simplemente. pidiendo la reparación de un daño. Exacto. Entonces, No es Muy una venganza. literalmente un daño más. si matan a tu hijo, a tu mamá, no importa, si matan a alguien injustamente y uno pide que vaya preso, no sé si solamente hay una venganza. Sí, por ahí cuando uno dice que vaya preso hasta que se muera en la cárcel, sí, lo decís sin conocimiento de cuán preso debería ir. No, pero es yo no vengativo. creo que sea tu necesariamente vara vengativo. es mi hijo, o sea, tu vara va a ser mi hijo está muerto, nada me lo devuelve, que se pudra en la cárcel, y la vara del Estado va a ser la de rompiste una ley porque acá no se puede matar, porque además de matar vos usaste un arma de fuego, porque además no pagaste la entrada del boliche y había que pagar, no sé, lo que fuera, ¿entendés? Claro, Sí, sí. yo estoy de acuerdo igual con lo que decís, ¿eh? Me parece que hay casos y casos y que, digo, sí, no sé, ni idea cómo será estar en la posición de ser la víctima en ese caso. Me parece que no todo es venganza. Sí, me parece que es interesante cuestionar un poco justo la prisión preventiva es un tema muy delicado, pero ¿por qué?
Porque la prisión preventiva también se usa como una herramienta muy fácil de lo que decíamos, de la selectividad penal, ¿entienden? Como es muy fácil meter personas en la cárcel. Claro. Es muy fácil en ese sentido. De Es hecho, peligroso. hay estudios, el último estudio es del 2018 de un ente que se llama, ya se los digo, el sistema de... Es un ente que estudia la ejecución de las penas Sí. estatal y que el último estudio fue el 2018 y lo que dice es que el 50% de las personas que están en las cárceles no tienen condena firme y es un montón eso. El 50% es mucho. Y ahí es cuando se empieza a ver algo, digo, cuando justamente cuando algo no es excepción, sino que es regla, como el 50%, no es una excepción, ahí para mí es cuando hay que empezar a poner el ojo. No digo que todos los casos las personas no tienen que ir a la cárcel, digo, hay casos que sí, hay peligro de fuga, hay casos que bla, bla, bla. Solo es como empezar a... Creo que igual no hay ganas en la sociedad y en el Poder Judicial, digo, hay una necesidad de meter a esa gente en la cárcel. Solo como estar un poco más atentos a que de repente a veces pedimos una como punición que de repente es, no solo que es inconstitucional, que digo, eso es más debatible, o sea, para mí es más debatible, sino sí esto de la venganza o de qué es lo que estamos pidiendo en realidad o de dónde dejamos el sentido de, no sé, esto, cuándo el sistema es selectivo y cuándo no. Sí, puede pasar en algunos casos, como puede ser el de los asesinos de Fernando, que lo más seguro sea que estén en cana. Porque en la calle para los ellos, matan. sí, puede ser. A ver, lo que no tiene que pasar con la prisión preventiva es que se vuelva una forma de decir, yo no quiero que cometas otro delito, entonces te dejo acá. Porque ahí de nuevo estás previendo que vas a cometer un delito, eso también es inconstitucional. Digo, te estoy penando por algo que no hiciste. Es Claro. peor y muchas veces pasa eso. Como robaste, entonces te dejo adentro porque si no vas a robar de nuevo y en realidad, no, digo, eso es grave. En este caso yo creo que puede haber posibilidad de que a ellos les hagan algo igual, no, realmente no lo creo. Dios, Es que también igual, en un país como el nuestro, no estoy bancando el robo ni la apología de eso, mucho menos, pero es una situación muy diferente alguien que robe que alguien que mate. Porque es un país con mucha desigualdad, ¿entendés? Y donde está bueno la reflexión y el pensamiento sociológico de por qué está la pobreza y por qué la inseguridad y por qué los robos. De hecho, he escuchado que en la cárcel no es lo mismo si vos robaste que si vendiste droga, que si violaste. Cómo No, te van obvio. a tratar adentro. También igual donde creo se que hay ve un como el poco- robo como algo más entendible que la venta de drogas o la violación. ¿entendés? Obvio. Igual siento que estaría bueno traer algún día a alguien que pueda hablar más en primera persona, pero las cárceles, un 90% son personas que robaron o personas que vendieron droga por menor además, ni siquiera narcotraficantes. Creo que hay también como un imaginario de la cárcel que tenemos mucho, que en realidad no es así. Yo Digo, estuve con un chabón, iba 4 años, por tener 100 gramos de faso, que son 4 de prensado, o sea, 4 ladrillos de prensado que te entran en un bolsillo. Tenía eso, que sí, equivale a 100 gramos. Estaba hace 4 años. sí, es que También digo, es muy injusto, es imposible que yo vaya 4 años preso por eso, porque soy cheto, sí, básicamente. posiblemente podrías pagar. No, Sí. pero además es loco como también tiene que ver con el término de la inseguridad, como que en determinado momento histórico qué es inseguridad y en determinado momento histórico qué es inseguridad ahí, o también tiene que ver, nada así, con esto mismo que decís, como no, la gente que está en la cárcel no necesariamente es la gente que creemos y nada, yo creo que no tenemos que dejar de debatirlo, como afinar un poco, agudizar un poco eso que vemos todo el tiempo en los medios. Ya está re bueno el debate que trae Cami Buenísimo. a la mesa de la loya. Es nuestra casi abogada, @Cami Palacín. No entiendo cómo estudias Derecho, o sea, ¿Qué? Porque te le vuela la me cabeza. parece un montón. Sí, es muchísimo. Me parece muy contradictorio, Es porque hablamos muchísimo. de esto y pienso que por el lado de los asesinos de Fernando pienso una cosa, por el lado de Iggy pienso otra, por el lado de Marita Verón pienso, o sea, empiezo Sí. a pensar en los casos que conozco y mis opiniones sobre los mismos temas van cambiando. Pero es la onda del derecho, ¿no? Y sí, es todo el tiempo contraargumentarte. Yo es lo que hago todo el tiempo, que me dice, estoy más neurótica. Como me pienso algo, después me lo debato, después digo, no, esto no, y esto sí. Igual yo hablo de derecho, pero empecé a estudiar derecho porque me di cuenta que es una mierda el derecho. O sea, que funciona como una mierda, por eso estudio. ¿Estás pensando que estudiar? Cami Palacín te va a convencer. Derecho, tu mejor opción. Gracias, Cami. Chao, gracias.